Siempre un gusto, hermanos, estar delante de ustedes en esta tan bonita comunión que siempre tenemos los primeros días de la semana, día domingo, estrenando año. Qué mejor forma de empezar el año reunidos como familia acá en la iglesia. Cuando nosotros sacamos este tiempo para dedicárselo al Señor, resulta que, hermanos, nosotros vamos a ser los más beneficiados, los más bendecidos. Porque no solamente estamos cumpliendo con su mandato, sino también, hermanos, alegrándonos, motivándonos, impulsándonos para grandes cosas este mismo año. Hay muchos retos, ¿sabían ustedes? Hay muchos retos, hay muchas cosas que vienen por delante. Hay muchas cosas, hermanos, que uno dice, tengo que cambiar. Yo creo que el cambio es desde ayer, ¿verdad? Porque no sabemos, hermanos, en qué momento va a venir el Señor. Y ya pasó, ya no existe. Entonces, utilicemos hoy para ponernos a cuentas con Dios. Y uno de los puntos importantes que debemos de tomar en cuenta es la obediencia. Este es un aspecto, hermanos, que de pequeños estamos lidiando nosotros en nuestra vida. Primeramente, obedecerle a nuestros padres, obedecerle a nuestros maestros, obedecerle a nuestros patronos, pero sobre todo obedecerle a Dios. Esa es la lucha constante. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando mi querer se contrapone a la voluntad de Dios, hay un gran problema. Cuando yo quiero hacer mi propia voluntad y no la voluntad de Dios, hermanos, estamos ya perdiendo uno a cero. Y realmente, cuando yo quiero hacer mi voluntad y descuido en hacer la voluntad de Dios, voy a estar, hermanos, en grandes problemas. Y no insto a nadie a que haga la prueba, no. Sino más bien, quiero instarlos y motivarlos a través de esta prédica a que hagamos conciencia de la importancia de obedecer a Dios. Hoy, mañana y siempre. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios y practicamos la obediencia y la ponemos, valga la redundancia, en práctica en nuestras vidas, entonces, hermanos, nuestra vida va a cambiar y va a cambiar para bien. Vamos a mejorar la calidad de vida. Vamos a ser hombres y mujeres capacitados para seguir adelante en las cosas del Señor. Así, hermanos, cuando vengan los momentos de apremio, los momentos difíciles, no vamos a sentirnos debilitados, porque entendemos dónde viene la fuente de nuestra capacidad para seguir adelante, que se llama Cristo Jesús. Allá en el Antiguo Testamento, vamos a adentrarnos un poquito allá en el comienzo. Y resulta, hermanos, que como dicen por ahí, todo comienzo a veces es un poco difícil. Y esta no era la excepción para la humanidad. La humanidad, hermanos, siempre ha querido estar o hacer o llevarle la contraria a Dios. La humanidad siempre ha querido, hermanos, ir en contra de los preceptos de Dios. Y por eso les digo, hermanos, que cada comienzo a veces no es un comienzo satisfactorio. A veces hay comienzos, hermanos, que tenemos que llevar palo para poder entender cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que sentir el ácido, como dicen, para entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros a veces, hermanos, caminamos por esta vida, caminamos por este mundo y se nos habló acerca de la palabra de Dios, se nos habló acerca de la importancia de acercarnos a Dios? Y siempre, hermanos, nuestra respuesta fue un no, un no. Pero tiene, hermanos, que entrar en acción Dios para nosotros abrir los ojos y entender que hacer la voluntad de Dios es lo más importante. Allá en el libro de Génesis, capítulo 6, la maldad de los hombres.
El ojo de Dios, hermanos, había visto, hermanos, que la maldad en los tiempos de Noé se había multiplicado. Dios había visto que el corazón de los hombres había cambiado y había cambiado para mal. Dios había visto, hermanos, que esa maldad cada vez hacía que el hombre cambiara su rumbo, su perspectiva. Versículo 1: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dice también que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió a Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Me voy a quedar, hermanos, en esta lectura con este último pasaje. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es decir, hermanos, que la maldad se había multiplicado. Y para que Dios se arrepintiera de haber creado el hombre, es porque la maldad verdaderamente había ya carcomido la sociedad en ese momento. Y entre tanta maldad, hermanos, hay un pequeño remanente que se llamaba Noé y su familia. Un pequeño remanente que nos está diciendo, hermanos, que Dios halló gracia en Noé y en su familia. Hermanos, en los tiempos antiguos y en los tiempos modernos, ¿sabían ustedes que no hay mucha diferencia? Tal vez, hermanos, hay mucha diferencia en lo que es la tecnología, en los cambios sociales normales que toda sociedad va a tener por su evolución. Pero en lo que respecta, hermanos, a la maldad es la misma. Pero en estos tiempos, hermanos, han pasado demasiados tiempos, y ustedes saben cuánta maldad se ha multiplicado en los tiempos de Noé a estos tiempos. ¿Saben ustedes, hermanos, que cuando caminamos por nuestras calles se respira la maldad? ¿Saben ustedes también, hermanos, que así como en los tiempos de Noé, Dios ha designado un día, la cual va a venir por segunda vez? Esta vez, hermanos, no va a enviar a su Hijo como Salvador. No, hermanos, lo va a enviar como juez. Para juzgar, hermanos, las cosas buenas que hayamos hecho y las... Porque es mi pensamiento también, hermanos, que Dios está cansado ya de tanta maldad del hombre. Pero en su grande amor es paciente para que todas las personas vengan al arrepentimiento. Por eso este pasaje allá en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, es uno de mis favoritos. La paciencia de Dios, hermanos, es tan grande que quiere que el hombre sea salvo.
Esa es la voluntad de Dios, ¿sabían ustedes? Pero lo que pasa, hermanos, es que el pensamiento del hombre o la voluntad del hombre es diferente a la voluntad de Dios. Está claro en este libro tan hermoso de que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos dignamos ahora que estamos empezando este año? Nos sentamos por un momento a reflexionar. ¿Qué hice mal el año pasado? ¿Por qué me fue mal el año pasado? ¿Por qué me fue bien el año pasado? Nos sentamos a reflexionar un momento y decir, ¿qué voy a cambiar? ¿Qué necesito mejorar? ¿Qué necesito yo hacer para que este 2025 sea mejor que el anterior? Y les decía que hay muchos retos, hermanos, no solo en la parte secular, sino en la parte espiritual. Hay muchos retos, hermanos, en la cual ustedes y yo estamos inmersos. Porque el cristiano, hermanos, tiene que cambiar todos los días. Somos agentes de cambio. Y no podemos ser los mismos hombres y mujeres que fuimos pasados. Debemos de estar en completa evolución, en constante evolución. Para que verdaderamente nos convirtamos en hombres y mujeres espirituales. Usted no puede llegar y obtener la espiritualidad, hermanos, cruzado de brazos. Pero algo sí requiere, hermanos, es la obediencia. Y si usted no es obediente, hermanos, difícilmente usted va a lograr las metas, los objetivos que usted ha trazado para este año. Y déjeme decirle, hermanos, que algo que va a afectar constantemente a la sociedad, al hombre y a la mujer, la maldad. Y para usted, hermanos, deshacerse de la maldad, usted tiene que estar en completa comunión con Cristo. Usted tiene que dejar los rudimentos de la carne y ser un hombre más espiritual, un hombre de más lectura de la palabra, un hombre de más oración. La iglesia, hermanos, ha flaqueado en eso. Y por eso, hermanos, es que hoy constantemente estamos viendo que iglesias en muchos lugares del mundo están cerrando. Porque algo se está dejando de hacer. Pero ¿sabían ustedes que así como en los tiempos de Noé, Dios haya gracia en nosotros? Porque somos los agentes, hermanos, que Dios ha establecido acá en Ciudad Quesada para propagar el mensaje. Somos los agentes, hermanos, de cambio. Se nos llama cristianos. Se nos llama hijos o hijas de Dios. Se nos dice que somos luz en medio de las tinieblas. Esto es lo que llamó la atención de Dios con Noé. Dentro del montón, un grupo pequeño de personas fueron bien vistos delante de los ojos de Dios. Y Dios le dijo a Noé, voy a destruir la tierra. Voy a destruirla porque la maldad de los hombres se ha multiplicado y no quieren cambiar. Y le dio las indicaciones específicas de cómo tenía que construir esta arca. Lo que me llama poderosamente la atención, ¿saben, hermanos? Es que cuando Dios habla, no hay, hermanos, no hay esa negociación. No hay ese espacio para decirle a Dios, tal vez podemos hacerlo de esta forma. No. Cuando Dios habla, hermanos, el hombre tiene que obedecer. Y si no,
Atengámonos a las consecuencias. Estaba Noé. Le dio las medidas específicas de cómo construir el arca. Quizá, hermanos, en los tiempos de este gran hombre, la gente se burlaba de él, se mofaba de él. Pero la obediencia. Él quiso hacer la voluntad de Dios y no la suya. Por eso, hermanos, no es tomado como un hombre de fe. Y todo aquel que obedece y quiere someterse a la voluntad de Dios, también es considerado un hombre de fe. ¿Sabían ustedes, hermanos? ¿Cuántos hombres caminaron con Dios y quisieron hacer su voluntad? ¿Cuántos hombres, hermanos, flaquearon en la fe, pero se levantaron? ¿Cuántos de nosotros hemos caminado con Dios o caminamos con Dios y hemos flaqueado también, pero también nos hemos levantado? Pero aquí, hermanos, el hecho no es de solamente caer, sino también es de tener la capacidad de podernos levantar. Y cada vez que nosotros nos levantamos, nos vamos a levantar con más fuerza. Porque para eso, hermanos, son los tropiezos también en la fe. De que aprendamos, de que valoremos que todo cuesta, de que nada es fácil, nada es sencillo, de que realmente, hermanos, estamos aquí en una lucha constante y que la maldad, hermanos, la maldad del enemigo no nos va a dejar. Dice la palabra de Dios allá en el libro de Romanos. Acompáñenme un momentito, por favor. En Romanos, capítulo 5, versículo 9, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hermanos, esta es otra característica nuestra. Cristianos, hijos de luz, y también las escrituras nos dicen que nosotros somos ¿qué? Justos, porque buscamos no la justicia propia, sino la justicia de Dios. Y estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos tratando, hermanos, de cumplir con la ley de Dios. Dice el capítulo 6, versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley? ¿Sino bajo la gracia? Una manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Si usted, hermanos, quiere seguir el pecado, del pecado usted va a ser esclavo. Pero si usted quiere estar en obediencia, va a ser esclavo, hermano, para justicia. Y eso es algo importante que nosotros debemos. Somos, hermanos, justos porque buscamos la justicia de Dios y no la justicia de los hombres. Y esto, hermanos, lo que a este gran personaje Noé obedeció, hermanos, en un mundo de desobediencia. Este hombre, hermanos, quiso hacer la voluntad de Dios. Y dice allá en el versículo 18 del capítulo 6 de Génesis, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Aquí hay un momento crucial, ¿sabían ustedes, hermanos? Y vamos a hacer la comparación. En un mundo de maldad, en una sociedad llena de pecado, Dios halló gracia en un pequeño grupo de personas, 8, en donde le dijo las características o las indicaciones que tenían que hacer para poder ser salvos de la destrucción del mundo. Y le dijo que construyera con medidas exactas un arca.
Entonces, hermanos, Dios dijo, voy a destruir la tierra porque la maldad se ha multiplicado. Entonces le dice a Noé, construyala. Noé en obediencia construyó el arca. Y aquel que entrara o estuviera dentro del arca iba a ser salvo. Interesante. En nuestros tiempos actuales, Jesús dijo que él iba a edificar ¿qué? Su iglesia. Y también él dijo y dio indicaciones específicas de lo que la gente tenía que hacer para poder entrar en la iglesia y ser salvo. Qué linda comparación, ¿verdad, hermanos? Entonces, Dios nos está diciendo que en los tiempos de Noé, para poder ser salvo de la destrucción del mundo, tenían que entrar en el arca. Y Dios nos dice hoy de que para poder usted y yo estar salvos, debemos de estar ¿dónde? En la iglesia. Dice allá en Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Versos 16 y 17. Perdón, Romanos 16, 19. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, e ingenuos para el mal. Sabios para el bien e ingenuos para el mal. Qué interesante esto. En estas palabras, todo lo que nos dice es, si usted es inteligente, va a buscar el bien. Si usted quiere ser insensato, para no utilizar una palabra, acérquese al mal. Entonces, dentro de nuestra vida de cambio, ustedes y yo, hermanos, debemos de ser inteligentes y entender, hermanos, que cuando nosotros abrimos las escrituras y leemos el contenido que hay en las escrituras, entendemos, hermanos, que hay ganancia para los hijos de obediencia. Hay ganancia para aquellos que no solamente leen, sino también para aquellos que practican y quieren hacer la voluntad de Dios. Les dije anteriormente, ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué la maldad se ha multiplicado? Más que en los tiempos de Noé. Porque el hombre ha querido hacer su propia voluntad. Y por eso dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? Rectos, correctos. Porque el hombre piensa que lo que está haciendo siempre va a ser lo bueno. Pero al final, hermanos, al final, ese camino que para el hombre, según la óptica humana, es correcto, es un camino que lo puede llevar a la perdición. ¿Por qué hoy hay tantas religiones, hermano? Dígame usted. Porque el hombre ha tratado de tergiversar las escrituras y hacer su propio camino y hacer su propia interpretación de la palabra de Dios para cambiar, distorsionar lo que Dios ha creado. Había un problema allá en Corinto. En la segunda carta a los Corintios, había un gran problema. Sabe que estos lugares fueron lugares muy idólatras. Pero Pablo, aquí él se gozaba en algo.
Y es lo que vamos a compartir. Se regocijaban en algo que, a pesar de que este era un lugar que había mucha idolatría y que al igual que en estos tiempos había maldad, dice Pablo allá en el capítulo 7, versículo 10 versículo 9 en adelante. Vamos a empezar en el 9, sí, en el 9 en adelante. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, este mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, sino por causa del que lo padeció, sino para que se hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en nuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con nosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Acá, hermanos, había una situación. Corinto, hermanos, era un pueblo muy idólatra. Y Pablo les está diciendo acá que él se goza del cambio, del arrepentimiento que estos hermanos tuvieron. Yo me regocijo, hermanos, al igual que ustedes, cuando una persona en la comunidad llega al arrepentimiento. Cuando una persona, hermanos, decide cambiar su vida y entregársela a Dios, hay regocijo. No solamente aquí, principalmente allá en los cielos. Cuando Jesús, hermanos, les habló a los discípulos y les dijo de la gran comisión. El que creyere y fuere bautizado, así dijo. Creyere y fuere bautizado, ¿cuál qué? Salvación. Es decir, obediencia. Cuando nosotros predicamos el evangelio de Cristo, estamos haciendo un acto de obediencia, hermanos, porque este es el trabajo nuestro. Como dice Pedro, hemos sido o hemos tenido un llamado todos nosotros a una vida santa. Allá en Primera de Pedro, ya casi terminando, la palabra del Señor nos dice, ya en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El llamamiento, hermanos, el llamamiento que usted y yo tuvimos en nuestra vida es para que constantemente tengamos un cambio radical.
Yo no puedo, hermanos, medir la espiritualidad de nadie acá, ni ustedes la mía. Solamente Dios, Él conoce. Yo sí sé, hermanos, que al ver este grupo de personas acá, puedo entender, hermanos, que hay gozo. Puedo entender, hermanos, que hay amor. Pero sobre todas las cosas puedo entender de que hay obediencia. Cuando andemos con Dios, dice el cántico, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro rey. ¿Y con Él qué? Llegaremos allá. Y dice el coro, obedecer, cumple qué? A vuestro deber. Si queréis ser felices, debéis qué? Obedecer. Si usted quiere ser feliz, y yo sé que lo son, obedezcamos a Dios. Si queremos la felicidad, la verdadera, no como en la película En busca de la felicidad, no, la verdadera felicidad se obtiene a través de la obediencia a Cristo Jesús. Cuando usted es obediente, hermanos, a la ley de Dios, aún con problemas y todo, usted se despreocupa, porque usted sabe que quién tiene la medicina, quién tiene el antídoto, quién tiene, hermanos, esa capacidad de darle confort, alivio. Entre las muchas meditaciones que podemos hacer para este año, hay una que yo aprecio mucho, un pensamiento que siempre llega a mi mente, un hijo de Dios. Y al ser, hermanos, un hijo de Dios, tenemos muchas, pero muchas bendiciones en nuestra vida. Tal vez, hermanos, usted no se ha dado cuenta quizá, pero el que está en Cristo, el que está en su iglesia y el que es obediente, hermanos, va a tener siempre esas bendiciones que en ningún otro lado vamos a encontrar. Noé halló gracia. Entró en esa arca y fue salvo. Él y su familia. Usted, hermanos, halló gracia delante de Dios cuando se arrepintió, cuando fue a las aguas del bautismo y dijo, Señor, yo quiero ser diferente a este mundo. Ya yo no quiero ser el mismo. Yo quiero cambiar, quiero ser un agente de cambio. A pesar con toda mi mugre, con toda mi perversidad, yo quiero ser un hombre diferente. El Señor te limpió y te invitó, hermanos, a entrar en esta arca espiritual que se llama la iglesia. Y mientras permanezcamos en esa arca espiritual, no en este edificio, en el arca espiritual que se llama la iglesia, vamos a ser salvos. Si usted quiere, hermanos, contaminarse, volver al mundo, usted lo puede hacer. No lo estoy invitando, usted lo puede hacer. Pero recuerde las consecuencias grandes que acarrean, como dice el hermano, volver mundo. Contaminarse con el mundo. En el mundo, hermanos, solamente se respira maldad y destrucción. En la iglesia se respira un aire diferente, un aire de salvación. Solamente Cristo, hermanos, tiene el poder de hacernos cambiar y ayudarnos a seguir adelante. Si usted en este mundo, hermanos, está luchando con sus propias fuerzas, no pierda el tiempo, porque usted no va a lograrlo solo. Usted necesita a Cristo Jesús, ese ser espiritual que le va a ayudar a usted a cada día ser un mejor hombre, una mejor esposa, un mejor hijo, y a ver las cosas de una manera diferente, una manera espiritual. Gocémonos, hermanos, en este año, siempre y cuando el Señor nos dé la posibilidad de estar siempre juntos, de trabajar juntos, de caminar juntos, de reír, de llorar juntos.
porque el llanto también a veces es necesario. Gocémonos, amémonos, dice Pablo, pero no con un amor, hermanos, fingido, sino un amor fraternal, un amor que es imborrable, es un amor invaluable. Solamente el amor de Cristo nos cubre, hermanos, y nos ayuda a seguir adelante. Si el año pasado anduvimos por ahí tambaleando en la fe, hermanos, gracias a Dios llegamos a este año. No porque yo quise llegar a este año, sino porque Dios ha querido que nosotros llegásemos de la mejor forma. Meditemos todos los días, meditemos de lo que tenemos que hacer para hallar más gracia delante de Dios. No nos preocupemos tanto, hermanos, de las cosas que van a venir. Preocupémonos del día a día y de que Dios va a estar con nosotros, de cómo podemos estar más en paz, en comunión con Dios. Y así, hermanos, nuestra vida durante este año, mira, hoy ya estamos, ¿qué? 5. Ya casi se va la primera semana. Con los primeros 7 días del año. Y esto, hermanos, va viento en popa. No se detiene. Ni los ríos, ni el tiempo se detiene. Entonces, aprovechemos el tiempo porque hay momentos duros, hay tiempos malos y peligrosos. Que estén bien hoy, mañana y siempre, hermanos. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes en sus corazones y seamos hombres y mujeres que siempre podamos hallar gracia delante de los ojos de Dios. Sí.